esa cadena nacional. Hoy comienza aquí el póker político. Bienvenidos a este póker político. Estamos como siempre, como todos los viernes. Pamela Giles, ¿cómo está, Maléfica? Bien, mi música la tengo que bailar como recordaste un par de... Mi abuela. Este es más intenso, ¿ah? Este es más intenso, este es más Por la intenso. emoción de que... Está como con ataque, con un ataque. Claro, este es un perreo. Es un perreo, pero es que tendría que estar de pie e ir bajando sobre el cuerpo del danzante, pero no. Ya, Solo el abuelo. eso no. Solo con el abuelo. Solo con el abuelo. No, yo no aseguraría eso. Bueno. Jimena Luna Sandón, diputada de la República, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, feliz de estar aquí. Oye, qué sexy esa manga. Es que lo que pasa es que es una una manga hipona murciélaga. así, como no es que como pura paz y amor, como mi música, ¿Ya? que me gusta. Pues. Hasta es como en la onda del amor. Sí, en la onda. va como medio hip. Ya, pero Ella nunca suma lo erótica y sexy que es. Como que no tiene conciencia de Es que eso. es un poquitito nueva, es un poquito vieja, pero a lo mismo. da me lo toca la mismo, manga. pero De republicano eso van a sí. decir que está mostrando mucho. Oye, Exactamente, está Ve. mostrando mucho para Lo que pasa es que- republicano. ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que a cierta edad uno tiene que empezar a taparse más que mostrar. Entonces son es como más unas rentable. cositas, ¿ah? Por eso un poquito. Es para dejar a la imaginación. Son como una muestrita para dejar a la muestrita. imaginación. Exactamente. Y Nicolás Freire, nuestro analista político Así también. es, de vuelta ya. El consultor. Estuviste de viaje también. Estuve participando de un congreso en México, en Mérida, una ciudad encantadora, me encantó. Está reconocida como entre las más seguras en México y en América Latina, ojo, que ahí se desmitifica harto de lo que se dice de México. No, hay que ir. ¿Eso es seguro? ¿Mérida segura? Sí, fíjate, muy segura, muy segura. Además, es uno de los pocos espacios en México en donde culturalmente se respeta el paso de cebra. Entonces, fue contraintuitivo. Cuando yo voy a México sé que no me van a respetar cuando cruzo la calle. Aquí no, pues aquí era como ir a, no sé, pues a Viña en los años Sí, pues Viña era así, 90. Y era, paraban inmediatamente. No. ¿Así, ah? Sí, porque La comida ¿Qué no es narcos tan protegerá picante. entonces? ¿Qué narcos protegerá a No, Mérida? tiene una Porque- buena administración justamente porque es uno de los estados, Yucatán, que menos ha tenido conflictos con el crimen organizado, del que estamos hablando mucho hoy día. Exactamente, y que vamos a seguir hablando y que de hecho vamos a hablar en este programa Así es. también. No vamos a partir con eso, pero va a ser uno de los temas del día que tiene que ver con el crimen organizado y la cantidad de fondos, además que el gobierno está destinando a eso, según el presupuesto también. Pero vamos a partir con lo que ha sido la controversia de la semana, que le queremos ir dando algunas miradas un poquitito más arriba, ¿no?, de las que estamos acostumbrados a ver en el día a día, porque tenemos aquí un panel demasiado inteligente, superior y soberbio. Y súper serio. Y súper serio, y muy serio. Y súper Súper serio. serio. ¿Ya? Vamos a escuchar al señor, partimos con de la carrera. Ya. Dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Por su intermedio, presidenta, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir... Yo y puedo tampoco- llamar al y orden. tampoco puede exigir su Diputados. derecho a menstruar porque... No, ya, por favor, diputado, lo llama al orden, no voy a dar más palabras. Por favor, permítanme continuar con el debate. Diputada, por favor, permítanme continuar con el debate. Yo ya... Esas fueron las declaraciones de la carrera. Pasamos rápido en la condena, ¿no? Pasamos rápido a la condena, porque no es el tema, digamos. No. O sea, todos condenamos los dichos, encontramos que los dichos, digamos, efectivamente son... ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno, aquí ya lo hemos tocado alguna vez, ¿o no? Varias veces hemos hablado de la carrera como peligro para la democracia en Chile. Ya, peligro Así. para la democracia tal en cual, Chile. sí. Tú dices eso, ya. Sí, sí. Ok. ¿Vamos a escuchar algo más o vamos a ver algo más? Ya. Vamos a ver cómo está el Congreso, la temperatura, ¿no? ¿Se le fue en collera a la Claudia Mix? Aquí No, se se veía le como fue. que no lo pudo manejar, ¿eh? ¿Tú crees que no pudo manejar la situación? No, pues de hecho tuvo que suspender la sesión. Ya. Ahora, ¿qué es? Miremos un poco esto, un poquitito. A ver, solo contar ahí que ¿Qué también... estaba pasando? No, lo que pasa es que tiene razón la Pamela, ¿en qué sentido? En que la sesión en general A ver, ustedes venía estaban hace ahí. rato subiendo de Ya, tono. cuéntenos cómo estaba la No, cosa. venía hace rato subiendo de tono, estábamos hablando de un tema nada que ver con el que terminaron peleando, que era sobre el tema de la heredabilidad de los fondos de pensiones.
Y partió Vinto, diría yo, que fue el más álgido, después le contestó Coloma, de ahí apareció Catalina Pérez, que no le parecían las palabras de Coloma, y ahí nos fuimos así como un pimponeo, que a rato era un poquitito infantil en el sentido como cuando los niños te dicen, tía, me dijo, no me dijo, un poquitito así. Ya. Y en algún minuto nosotros los que estábamos ahí pensamos que la Claudia iba a parar la sesión antes para bajar, ir a reunión de comité. La gente sepa que a veces se para la sesión y los jefes de comité van a una reunión y deciden qué hacer. Pero lamentablemente siguió, hasta que, bueno, llegamos a esto, siendo que hay que reconocer que Emilia Schneider le dijo al principio, con la que fue más fuerte, fue con Coloma y García, que dijo que habían mentido. A Gonzalo Lacarrera solo le dijo que no sabía sumar. Y Gonzalo reaccionó así. Ah, ok. Esto es, para entender, esto se estaba hablando de las AFP, o sea, nada que ver con este tema, por supuesto. Te puedo decir más género. en eso, que no se ha dicho y parece que a nadie le importa, a todo el mundo le importa como el intercambio que subió todo. Efectivamente, yo desde mi mirada, para mí fue una alegría cuando se produjo esta situación, porque lo que se estaba discutiendo es un proyecto que en realidad sobre la chiva de la heredabilidad o la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, que por lo demás ya está consagrado en la Constitución actualmente vigente, como se sabe, porque todos hemos podido sacar 3 retiros, entonces, ¿ya? Con esa chiva, lo que se intenta con este proyecto, que es un proyecto presentado por el gobierno y da urgencia por el gobierno en acuerdo con la UDI, ¿ya? Lo que se pretende es ponerle una lápida definitiva a los retiros, que es la segunda parte de este proyecto. Entonces, mientras estas personas tenían este intercambio, yo corría de un lado para el otro tratando de impedir que se votara este proyecto ese día. ¿Por qué? Por una leguleyada, que es que el gobierno le retiró la urgencia y tendría que reponérsela para que se vote. Entonces, en definitiva, efectivamente la discusión que se generó no tenía nada que ver con la materia legislativa que se estaba tratando, que era de la mayor importancia, y afortunadamente para mí, todo este desgraciado incidente provocó que en definitiva no se votara. Río Revuelto, ganancia pescador. Ahora sí, entonces, Emilia ya le había dicho un par de cosas y en el fondo de alguna manera y él reacciona que de la carrera de Picado dice esta tontería. Sí, lo que pasa es que él ya había intervenido. Él intervino antes y habló un cuento de los números. Entonces ella cuando interviene dice no sabe sumar. En el fondo los republicanos tienen una agenda. Obvio, ya. Y esta persona en particular, ellos van con una agenda cotidiana en que lo que van a producir en el hemiciclo es esto. Reacciones. Sí, para mi gusto es tremendamente lamentable que a estas alturas un señor que ganó con una mayoría muy importante en el barrio Alto, en el distrito 11, y que si salía de ese distrito no lo conocía y no tenía ningún sentido para nadie, hoy día probablemente si se presenta de senador en cualquier parte de Chile, sale inmediatamente, en Melipilla, en Magallanes, en Arica o en Pitrufquén. Tremendo. ¿Por qué? Porque le han hecho, por supuesto, el número a este señor. Pero ahí, o sea, caen, y con esto me visto y me voy, todos caen en esta agenda, todos o una gran mayoría, la verdad, yo no caigo ni caeré, por ejemplo, ¿ya? No he caído ni una, ¿ya? Pero le hacen en definitiva la agenda a este señor. Caen una tras otra en exactamente la trampa que les pone. Es impresionante. Y más encima, no miden lo que pasa con la gente, con la audiencia. Porque la audiencia no necesariamente está en desacuerdo con la carrera. Yo creo que habría que poner más ojo ahí. Sí, es que yo creo que ahí también la pregunta, conectándome con lo que dice Pamela, es, bueno, ¿y cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto uno puede entrar en la discusión, en la performance, en la estrategia que tengan a insultar, a ofender o incluso a tener un comportamiento inhumano en las palabras y en decir ciertas cosas que atentan contra personas y contra una serie de discursos que hacen parte de la democracia? Bueno, esa es la discusión de fondo. Y ahí, digamos... ¿Cuándo? Y como es una corporación, entonces la pregunta va a los diputados y diputadas. Bueno, ¿hasta qué punto se le va a permitir a un par llegar a lo que ha llegado de la carrera no solo ahora, sino que en otras oportunidades? Eso es la ley que en el fondo va a presentar el gobierno. Pero dame un segundo porque me quedo dando vuelta una cosa. ¿A qué te refieres con que la gente no está de acuerdo con lo que dice el señor de la carrera? Perdona, me quedo dando vuelta a eso.
Pamela, no te Lo entendí. que dije fue, hay que observar lo que pasa con la audiencia. Ya, Una realidad es lo que pasa con la élite política, ¿ya? Que sale, diríamos, en fila, caen en la trampa y van y dicen, terrible, escandaloso, espantoso, como puede ser, mínimo civilizatorio. Y yo creo que mucho más importante, por lo menos para mí, es lo que pasa con la audiencia, con lo que en televisión llamamos la audiencia, lo que en la vida política llamamos el público, la ciudadanía, el electorado. Pero la gente, ¿qué cree? ¿La gente qué cree? Que en el fondo ella no menstrua. Yo creo que hay que observarlo. Yo creo que hay que observarlo. Yo no soy la representante de la gente, no lo tengo claro, pero tengo la impresión de que la gente no se sube a esta contrapropuesta, digamos, del mundo feminista, intelectualizado. Yo te voy a con un dato. Nosotros lo estudiamos en la universidad. Con esto me he visto y me voy para darte. Yo creo que la gente no entiende el tema de fondo. ¿No entiende el tema trans? ¿Me está diciendo? No entiende el tema de género. ¿No entiende el tema qué? Ninguno de esos temas lo entiende como se le proponen. Lo entienden de otra forma. Perfecto. Pero además de eso, la decodificación que hacen de esto es que en realidad esos temas importan un pucho. Creo yo, lo que veo. Por supuesto, claro. Que en realidad lo que importa aquí es que están todos en una majamama idéntica, atacada y victimario desde el punto de vista de la clase política. Están todos haciendo exactamente lo que les han dicho con toda claridad recién, por un 62% que no quieren que hagan. Ahora, y todos los que se meten en eso, en definitiva, incluidas víctimas, victimarios, lo que están haciendo es que... hay dos temas. Mira, permíteme agregar con un dato, porque yo voy en la misma línea que señala Pamela. Nosotros medimos en la Universidad Central, hicimos un estudio en redes sociales. Sabemos que en redes sociales es un hecho, que es lo que quieran, pero al menos es un espacio. En redes sociales, fíjate que la condena a Gonzalo Lacarrera no era tal. Había un buen porcentaje, cerca del 50%, que defendía la posición de Gonzalo Lacarrera con atributos como honestidad, biología, eran, digamos, los temas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que tenga, y ahí yo quizás me disocio, no sé... el problema no es que exista en el sentir popular una distancia respecto de estos temas, donde en la élite política, intelectual hay una condena transversal, en la ciudadanía no. ¿Y el problema cuál es? Y ahí me anclo a por qué Gonzalo Lacarrera es un peligro para la democracia. Bueno, porque es cosa de mirar 100 años atrás, pues efectivamente con propuestas o con discursos como ese, y voy a hacer un ejemplo de perogrullo, Hitler, Mussolini y varios otros entraron con un apoyo popular, con un apoyo a determinados dichos populistas que finalmente terminaron por demostrar que eran peligros para la democracia, porque se instauraron regímenes totalitarios, autoritarios, basados en ese tipo de comportamiento. Ahora, bueno, igual veamos, hay un video ahí también como de la reacción que hubo con esta reacción, esta sobreindignación, que yo también aquí coincido. Creo que esta sobreindignación solo hace generar una idea como medio de circo, un poquito, ¿no? Y eso, ahí están, a ver, ¿dónde están las diputadas? A ver, aquí hay unas diputadas. Cuéntanos un poco, Pamela, ¿qué es lo que pasa? Hay que escuchar ahí también, porque, es que no se escucha. Porque lo que ocurrió inmediatamente después de los dichos de Lacarrera fue que Claudia Mix como que no pudo controlar la situación y empieza un griterío del otro lado del hemiciclo y empieza a subir el tono hasta que hay finalmente que suspender la sesión, ¿cierto? Que fue lo que a mí me hizo feliz. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen? No, le gritan todo el tiempo porque después se suspende la sesión y ahí se ponen como al medio y empieza, ven para acá, pues ven para acá. Si como Chavena, ven a decírmelo aquí. Ven para acá. Claro, una cosa así que en el fondo uno dice, no sé, ahí uno dice, no es el mismo. Encuentro todo esto. Esa parte espantoso. Todo esto atroz. Eso está de más. No, y todo lo que sigue después, toda esta seguidilla de salidas y de salidas a puntos de prensa en que van subiendo el tono, porque ya una cola, además, esto es horroroso, horrible, ya no quedan quedan adjetivos, todos los ismos. Y pasa como para la y esto chacota, culmina después con el gobierno subido por el chorro Analí Uriarte, que ha tenido hasta ahora, yo diría, un desempeño bastante impecable, pero que se sube por el chorro y empieza a ofrecer... urgencia al proyecto de ley. Ya, hablemos de la urgencia, solamente pasar, perdona. No, es sobre eso mismo. Es que el proyecto de ley lo que tiene, o como lo que pretende generar, es más causales de, ¿cómo se llama la palabra? Para poder cesar el cargo. Cese de cargo. Cese del cargo. Sí, cese del cargo, por eso te digo. Y que estaba asociado a los golpes y ahora también parece que sería extensivo a los dichos. ¿Qué nos parece eso o qué les parece eso? Porque yo lo encuentro pésimo. Pésimo.
Yo también lo encuentro pésimo. O sea, es la típico cuento, esta cosa como rápida, esta legislación rápida que va saliendo la circunstancia, pero tenemos que entender que estamos en un hemiciclo, que somos personas adultas y en el fondo, imagínate, ¿quiénes van a salir los primeros? Si eso es lo más gracioso de todo. Al final tú decís, ¿quiénes van a salir? ¿Tú crees que estás asegurando la salida de Gonzalo a carrera? Van a salir las personas más increíbles. Oye, pues si pasa de todo en el hemiciclo. Por eso no debería salir ninguno porque hay democracia detrás. Hubo gente, y fue una primera mayoría, en este caso Gonzalo a carrera, que votaron por él. Si el día de mañana no le gusta, no vote por Gonzalo a la carrera. Chao, así de simple. Ahora, pero empezar a sacar... yo no estoy muy de acuerdo con esa empezar a sacar por secretaría, mira, va a limitar lo que tú digas. Va a empezar, porque va a pasar eso. Si a ti te pueden sacar porque un grupo se decide que te van a hacer una ¿Pero qué dice acusación. el proyecto? ¿Qué dice el proyecto? Es que aquí, mira, el tema es otro. No es, primero, quienes deciden es la misma corporación, es decir, son los mismos diputados y diputadas. Pero no es terrible, porque hoy día estamos viviendo... No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es totalitario. Los diputados y senadores fueron electos. No, pero no por la ley. Sí, está bien, pero no por ser electo, además del fuero que ya tengo... Por lo cual no puedo hacer sin mis pares, porque sigue la misma lógica. Si mis pares no autoriza que se me investigue, no puedo tener repercusiones en el ámbito legal. Bueno, me parece que si cometo actos que no solo vulneren la integridad de las personas, sino que alimenten el odio, si ese es un tema que antes no hemos trabajado, que hay determinadas situaciones, palcos que entrega el trabajo parlamentario, que pueden terminar alentando el odio en determinados sectores de la población, a mí me parece preocupante. ¿Cuál es la libertad de expresión? Es la base de la democracia. La base de la libertad. Yo no la estoy poniendo en tela de juicio, pero la discusión que hoy día se está dando entre la libertad de expresión y lo que ocurre en redes sociales, cosa mirar lo que ocurrió con Trump en Estados Unidos, en donde no queda tan zanjada esta discusión respecto a cuál es la libertad de expresión y qué es lo que ocurre en el uso de las redes sociales y el impacto que tienen, yo creo que da para discutir. Eso son otras cosas. Entonces, no son otras cosas, tiene que ver con lo mismo porque esto se viralizó por redes sociales y si estamos hablando de la carrera del día, tiene que ver justamente con el impacto negativo que también genera y que no es la primera vez. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el día de mañana tengas en el hemiciclo un comportamiento que vaya aún más allá, que ataque no solo desde el punto de vista personal a una persona o a una minoría o a un grupo en particular, sino que proponga, por ejemplo, como propuso en algún momento Trump, que se invada o que se asista a atacar una determinada institución? Yo creo que hay que ponerse frente a ese ejemplo. Va, ok, avance. Pamela, cortito porque tenemos varios temas que el ataque cortito porque yo creo que esto que está proponiendo el gobierno, en un gobierno que está perdiendo poder a cada segundo, más encima se engrupe con un proyecto que es absolutamente antidemocrático. Legislación comparada. No hay ningún país del mundo occidental donde pueda, mediante una ley, sacar a un parlamentario. ¿Por qué? Porque atenta contra un principio fundamental de la democracia, que es justamente la soberanía electoral. Es decir, donde hay un diputado electo, representa un electorado. Y por lo tanto, si tú lo sacas, ese electorado queda sin representación. Esperas, como decía la Jimena, la elección siguiente y no lo eligen más. Segundo, existen los mecanismos hoy día pues el combo era perfectamente... Perdón, ¿qué pasa cuando un diputado o una diputada termina siendo ministro? ¿Qué lo sustituye el electorado? No, pues. Ese vínculo electoral no está tan establecido. Si puedo terminar, sí, pues está completamente establecido. Tú para destituir a un parlamentario tienes la fórmula. Vayan, agarren a este señor que no voy a nombrar porque no voy a colaborar con su senatorial como lo hace la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Yo al menos no seré responsable de la cantidad de votos, mayoría nacional, que están logrando que tenga. Entonces van a un juzgado, a un tribunal de justicia, lo denuncian por el delito en cuestión, para lo cual tiene que haber un delito implicado, ¿ya? Y entonces lo desaforan y entonces lo sacan, ¿ya? Existe el mecanismo. Y de hecho hay varios que se ha pasado, en la legislatura pasada. Bueno, de hecho Gaspar Rivas, que hoy día está de vuelta, fue sacado por esa vía. Entonces, empezar a proponer sacar diputados, yo creo que lo más grave que tiene, y me río toda la noche, es que los primeros que se van a quedar sin diputados van a ser el Frente Amplio y el Partido Comunista. Porque sin ninguna, si se abre esta compuerta, yo te aseguro que con Castro, con quien sabe quién, en el gobierno próximamente, o con la derecha empoderada como está, la primera en salir cascando probablemente va a ser la víctima. Además, ¿qué es? Y con esto me he visto y me voy ahora sí, te juro, ¿qué es incentivar el odio? ¿Qué es lo que es? O sea, de partida tendríamos que discutir eso. O sea, a mí me dicen, por ejemplo, vieja
Tal por cual. que ha tenido muchas relaciones sexuales con la palabra el chilenismo, ¿ya? ¿Están incentivando el odio o no? ¿Eso es incentivar ¿Te lo el dice un odio? diputado? Claro, en el hemiciclo. Bueno, yo creo que efectivamente está atacándote personalmente. Y lo sacamos. No, no lo sacamos, pero tienen que haber mecanismos en donde, siendo una corporación, autorregulándose, Existen teniendo los autonomía. mecanismos. Bueno, Existen los existen los mecanismos para una Y, es democracia que es absoluto, distinta. y el Pero Parlamento de lo impacto que está se teniendo. trata, efectivamente, es de lo que decía la Andrea. Ahí tiene que haber libertad de expresión. fundamental. La gente No, tiene no, que poder va a medir. expresarse porque se llama Parlamento. Parlamentario. ¿Ya? Y si está mal, si comete un delito el señor, tú vas y lo desaforas mediante un... Existe la posibilidad. Si no existiera, uno podría entrar a discutirlo, pero hoy día existe. Yo creo que la democracia se debe cuidar y estas cosas... Este cuento hemos hablado varias veces, la ley Mordaza. Acuérdate que hemos tenido varios proyectos de ley que van tratando como de callar a la gente. Yo creo que es tremendamente peligroso para un lado o para el otro. Efectivamente, hay que usar los mecanismos que existen hoy día en el Parlamento, pero tú no puedes a un diputado que ha sido electo sacarlo así nomás. No me parece. Vamos a cambiar de tema, otros los temas también de esta semana, y en esto lo vamos a hacer más cortito. Quiero que nos expliquen Muy también lateras. cómo lo ve. ¿Ah? Estuvimos muy lateras. No, estamos como porque serias. tenemos muchos temas, no es porque sean lateros, pero tenemos un tiempo acotado, tú sabes esto. ¿Ya? Vamos a ver el tema de lo que sucedió con la contratación de Constanza Schoenhout, no sé cómo se dice, trato de decirlo lo mejor posible. Es que ella ha sido contratada por el Ministerio del Interior, es ex convencional constituyente y lo que supimos ahora, ex pareja de Giorgio Jackson. ¿Hay ahí nepotismo? ¿No hay nepotismo? ¿Hay una relación? ¿Qué les parece a ustedes lo que pasó esta semana? En la cual además Giorgio Jackson contesta con un refrán, me encanta, a buen entendedor pocas palabras. Él dice que se está aplicando el instructivo que el presidente pidió para estos casos. Nico, Hay ¿estás ahí? un instructivo de este gobierno, sobre todo en virtud de que habían existido primos que eran ministros del presidente. Entonces era necesario generar un instructivo en donde... ¿Qué dice el instructivo? Que hay, No habrá se pituto, aconseja, no se habrá sugiere. amigos, Se no sugieren más pituto, qué pues, hacer si fue la frente parte a de la determinadas campaña. situaciones. Ya. Si la contratación es en el mismo ministerio donde está, no contratar. Si la contratación es un ministerio distinto, informar, etcétera. Propone perfecto, ya. distintos mecanismos Ok. referente a qué hacer frente a esta situación. Ya. Ahora, yo creo que aquí el tema no tiene tanto que ver, es por otra lista distinta a la que tú estás planteando, con el hecho de que sea pareja, expareja, lo que sea. Yo creo que más causó furor el hecho que haya sido parte de la convención. Es decir, que se contraten personas que fueron convencionales y que entren a trabajar en el Son las dos cosas, porque yo es que lo primero para mí no es un problema, ¿Por qué no? porque no tiene ningún vínculo de Es que familia real, porque- que sea polola, no pues polola, porque etcétera. hay gente que no está casada y está 3 años, 4 años juntos y eso no equivale a una pareja porque no tenéis libreta. Mira, tendríamos que adecuar la normativa, No, pues, tal pero es como que estábamos es relevante, hablando. pues, o Bueno, sea- hay gente que tiene distintas relaciones Por de eso, por pololeo, eso. entonces no pueden ser contratadas independientemente. Definamos pololo, polola, lo Ese mismo, es el entramos a lo punto. mismo. O Claro, sea, tú tienes razón. No, ¿cuánto porque el mundo vamos cambió a...? demasiado. Sí, pues, Sí, pero no- Pamela, efectivamente. dale, vaya. Bueno, yo tengo que recordar un asunto personal de alta polémica. ¿Del que es abuelo? que es que cuando se presentó de candidato la persona que funge de pareja de pololo mío, vamos a hacer la comparación. La persona que ¿Ya? vive contigo. Claro, el abuelo, ¿ya? Con el que no estoy casada. Entonces salió nada menos que Boric, para que seamos directos y concretos, diciendo a través de un Twitter, o sea, dejándolo por escrito, que ni por 1 millón de votos se podía votar por Pablo Maltés porque este era un negocio familiar. Segundo acto, ¿ya? Durante la campaña, el Más actual pituto. presidente señala que uno de los centros, y lo señala también por escrito, en público, en los debates presidenciales, que no habrá pitutos, se terminan los pitutos, y lo dice explícitamente, no habrá amigos, no habrá premios de consuelo a aquellos candidatos Sí. que no... Sí, pues ese o sea, es el tema, en lo el fondo. enumera. Claro. ¿ya? Y ahora nos encontramos con que, en definitiva, voy a ponerlo en unos términos políticos, el gobierno, después de la pérdida del 62%, por una parte le entrega el poder concreto al laguismo, se queda sin poder, pero se queda con el Estado. O sea, el gobierno para Toá, el Estado para Boric,
¿Y qué es el Estado? Básicamente las Cargos. platas. Ajá, ¿Ya? ok. Porque estos son cargos de 8 millones para arriba, tampoco es, ¿ya? Sin concurso público, con evidente pituto. O sea, Constanza Chonhot es una amiga cercana, cercanísima, de asado y tomatera los fines de semana con el presidente, ¿ya? Pero esos son cargos de confianza. Se pueden, Claro, hacer, pero si si uno quiere trabajar con se gente puede hacer, por afín, supuesto, ¿o no? salvo que tú hayas dicho explícitamente como Ya. promesa de campaña que no lo vas a hacer. Es que ese yo creo que O sea, el punto problema básico es ese, eso. en el fondo, Ese ¿no? es el Porque problema. son cargos de confianza, uno puede hacerlo. Sí. Dos, yo creo que Constanza Chonhot tiene todos los digamos, los requisitos para poder estar en un Pergaminos, puesto así. Los pergaminos para estar en un puesto así. Yo eso lo discutiría. Y- o sea, porque claro. ahí entra en esa parte, en esa segunda parte, lo que dice Nico. Claro, y- que es que además es la representante de un fracaso bombástico Ya, es desde que el ahí punto de vista quería ir- político e intelectual. O sea, fue una pésima constituyente. Al tercer ¿cachai? punto, ¿ustedes creen que todos los Ya. constituyentes deberían de estar fuera del gobierno? ¿No tienen Es que, pega? mira, ¿Por yo, favor? no, es que yo quiero agregar solo una cosa. Yo sí, creo que todos deberían estar fuera. Es, del es complicado, yo tengo- la verdad. bueno, por la- favor, la ahí complicado voy el yo. tema, pero yo quiero agregarle una cosa que hoy día salió en el diario también, que en esta misma relación que fue el nombramiento de César Valenzuela como jefe del programa de Sí. apoyo de las víctimas y que También ha ahí. causado mucha molestia en la gente- Exconvencional. exconvencional También. en Sí, la socialista. gente de la macrozona sur, porque justamente votó en contra de todo lo que esa gente quiere. Entonces, casi como una tomadura de pelo, no sé si tiene el expertise o no, pero una persona que está en contra de todo y lo pones además de subsidio. O sea, yo creo que ahí no Ya, o sea, corresponde. ¿usted cree que lo convencional es un tema Es que en este deberían caso- haberlo en dejado este el filtro? caso No, una concreto, mirada mínimo, una todo, parcialmente distinta, pero Ya, parte por dale. parte. Que sea la ex polola para mí no es un problema, sobre todo en virtud de que hay un instructivo que establece recomendaciones y directrices respecto de cómo contratar personas. Ahí tengo una mirada bastante particular. Sobre el hecho de Boric, que lo haya dicho cuando fue el abuelo candidato, entiendo también que es una conversación distinta. No estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de una carrera electoral y el discurso y probablemente la polémica tiene que ver con esa instancia, no con la contratación de personas dentro del Pero es Estado. que era mucho Pero menos, mucho- o sea, era una es cuestión mucho ¿Dónde más voy? media- ¿Dónde voy? más ¿Cuál es mi popular. matiz respecto a esto? ¿Los convencionales pueden entrar al Estado? Yo creo que sí, pero y aquí sí entro y hago una crítica, Respecto hay un penca. espíritu, hay un espíritu que señalaba que los convencionales después de un año, durante un año, no podían ser candidatos, no podían postularse a otros Sí, cargos de representación. Creo que dado el resultado de la convención, habría que extender el espíritu de esto y decir durante un año ni que sean candidatos ni que los Ya, contraten. perfecto. Creo O sea, que si ¿ustedes hubiesen creen sido que yo te puedo contratados agregar un en último? julio del próximo año, yo creo que no habría ningún problema. Un último argumento terminante en esto, todos estos en que coincidimos, o sea, concurso público, ojalá, si no ofrezca cosas que no va a hacer, además es la enésima cosa que ofrece que no va a hacer, etcétera. Por último, están sacando con espátula a Irina Caramano del gobierno. Francamente ha sido, y la están sacando, digámoslo, porque le ha traído un costo al gobierno tener a Irina Caramano enorme, ¿ya? Tienen que sacarla, la sacan con espátula, se demoran y en el mismo acto meten a la polola del otro Claro, era- o a la ex polola, o sea, además El hay un timing. problema de criterio político, ¿entendés? Que mínimo respetar la viudez, ¿cachai? Un rato de... Ya, pero para mí el caso de de mesura. Irina Caramano no tiene nada que ver con el caso de Connie Shonhot. O sea, no, ¿Cómo? no es lo mismo. Está ahí no. porque es la polola del presidente. O sea, yo no creo que Constanza esté ahí. O sea, el cargo de primera dama, uno, dama, damo, dame, da lo mismo lo que te toque, está ahí, o hije, bueno, el hije fue un error, pero ya, todo fue un error. Está ahí por una relación afectiva. Eso es lo que te da el cargo. Ese es el tema. El cargo es por eso. Ella lo toma por una razón política, es un cargo que se te da. En el otro, yo me imagino que la Constanza tiene hartos más pergaminos, independiente del tema de lo que dices tú, ¿no? Del tema de los convencionales que a lo mejor o sea, habría lo que que tú haberlo dices- dejado en el pero son- freezer. se ven Tú muy dices que parecidos ahí de todas maneras. claramente, pero No, para mí no son las mismas cosas. por eso, pero si has tenido un problema, ¿cierto? Sí. Si te han sacado en cara durante 7 Ok. meses y estás resolviendo el problema, Sí, teniendo que presenta algo sacarla, parecido. ¿ya? Y en el mismo día, o sea, prácticamente hay una dando una conferencia de prensa para salir Sí. y otra, o sea, por favor, Ok. apliquemos el criterio humano nomás.
El año que pedía Nico. Ya. Para los convencionales. El año lo de... mismo. Vamos a otro de los temas también de la semana que tiene que ver con lo que ha pasado con el presupuesto y el presupuesto. Concentrémonos principalmente también en los dichos del subsecretario Monsalve, la cantidad de plata además que se le ha asignado a esa subsecretaría, que no es menor. Creo que desde, no tengo la cifra ahora, pero 3 veces era 24.000, ahora 65.000, una cosa así. Realmente una cantidad de dinero enorme, y también algunos dichos también que dijo Monsalve con respecto al tema de la CAM también. Vamos a escuchar eso primero. Debo decir que pareciera ser que las organizaciones como la Coordinadora Comayec o como otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia en la macrozona sur tuvieron mejor voluntad de diálogo con el gobierno del expresidente Piñera que con este gobierno. Estuvieron más dispuestos a conversar y a sentarse con el gobierno de derecha que con un gobierno de izquierda o de centroizquierda, si es que lo queremos caracterizar así. Yo creo que las organizaciones que operan allí, que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública. ¿Ah? No están por el diálogo, no están por el proceso constituyente tampoco, y su política es muy clara, es el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio. Esa es su política, es claramente conocida. Ya, eso es. Hablemos un poco del tema de lo que dijo del tema de la CAM y su relación o su buena voluntad, al parecer, con el gobierno de Piñera, mucho más que con este gobierno, según lo que dice Monsalve. ¿Qué te parecen esas declaraciones, Pamela? Bueno, no entiendo bien si se lamenta Monsalve. Primero hay que decir que esta es una entrevista bien importante porque es la primera entrevista que da Monsalve, que es un personaje sin duda de este gobierno, que yo creo que va a tener probablemente una persistencia mayor que la mayoría de los subsecretarios, de los ministros del gobierno, y que está muy disponible, por lo que se observa, a la represión, que es algo que históricamente le ha gustado a ese sector del Partido Socialista. Recuerden que Monsalve es del mismo sector de Alewi, que se dedicó a reprimir mapuches durante el gobierno de Bachelet II, y vemos en la misma disposición a Monsalve. Entonces, en esta declaración en particular, pareciera como que se lamentara, como que quisiera que la CAM, en el supuesto que sea como él dice, hubiera tenido mayor interés en dialogar con un gobierno de lo que él llama izquierda. Yo creo que una de las fake news más extendidas es que el gobierno de Boric es de izquierda, pero eso será algún día otra discusión, ¿ya? En este caso, efectivamente, hay un alza en el presupuesto gigantesca para que Monsalve pueda reprimir de buena gana, para comprarle todo tipo de juguetitos para reprimir, y claro, es difícil que lo que él hoy día llama estas organizaciones que están con la violencia y en contra del diálogo vayan a dialogar con un gobierno que está sosteniendo la represión como su único instrumental, digamos, para enfrentar Nico, ¿qué te parece a ti? Porque efectivamente ahí parece que hay un error en términos de la cifra que yo dije. Pasó a 100.000 la cifra que se le asigna a la subsecretaría. Sí. En esas cifras hay un listado largo de cosas. Una de esas son los 1.063 vehículos que se necesita Carabineros. Que hace bastantes años que no se mete más. Otra de las cosas también es el tema del crimen organizado también. Bueno, en fin, ahí hay una lista enorme de una inversión que también para la PDI, hay aumento en la PDI, en fin. A mí me parece súper sensato el hecho de que se aumente el presupuesto en uno de que ha sido los temas claves y que ha puesto en jaque no solo a este gobierno, sino que también la última parte del gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, el tema seguridad y el tema Araucanía. Piñera venía con uno de los 5 acuerdos paz de la Araucanía. Bueno, este problema también se está dando acá y evidentemente nos hemos dado cuenta, y este gobierno también se ha dado cuenta, que era necesario mantener el estado de excepción para poder garantizar cierta, no digo normalidad, sino que la posibilidad de estar ahí. Y para eso es necesario
justamente ver dónde se asigna mayor presupuesto. Y esto es una respuesta clara, evidente, que este gobierno está preocupado por la seguridad y por temas relacionados con la Araucanía. Además, creo que los dichos de Monsalve se corroboran. No es que sea una impresión de él de que la CAM está menos dispuesta a colaborar con este gobierno. Oye, estuvimos hablando acá, unas filtraciones a Yaitul, en donde hablaba justamente del presidente Boric y de cómo había que hacerle, digamos, ponerle el bastón entre las ruedas, justamente por lo que Boric representaba. Entonces, lo conversamos aquí mismo, en esta misma mesa. Entonces, no está diciendo cosas nuevas, Monsalve. Está articulando todo lo que ha sucedido en este último tiempo. Y para eso necesitas recursos. Y habló de algo que también me parece relevante y que justamente los recursos no son, ahí me distancio un poco lo que dice Pamela, para la represión. Son principalmente para llevar adelante un programa que tiene distintas aristas. Diálogo político, tiene aristas relacionadas con desarticular el crimen organizado, y ahí hay que poner énfasis, lo hemos venido diciendo desde hace harto tiempo, no solo en la Araucanía, sino que también en lo que hemos visto en el norte, en el norte grande. Chile, ¿no? también, pues eso está... A ver, yo creo que es muy importante que sí, que se aumente el presupuesto. Creo que hay una necesidad urgente hoy día en la población con el tema de la seguridad. Yo quiero recordar el tema del estado de excepción, que fue un estado de excepción que en el fondo el gobierno en un principio lo puso acotado, después trató de que pasara el proyecto, ¿te acuerdas? Que era la infraestructura crítica, que ahora van a volver. Claro, pero era de alguna forma para terminar con el estado de excepción. Hoy día con la ministra Toá tenemos un estado de excepción completo, o sea, ha ido y venido, pero yo lo quiero mirar como de un aprendizaje, porque está bien, si bien el diálogo, recordemos que Isquia Siche, su primera actividad fue justamente a dialogar y salió entre la pata y las piernas, ¿no? Entonces, claramente él dice ahora, está claro que no quieren dialogar, pero yo quiero recordar una cosa, que hoy día Héctor Yaitul está en prisión preventiva por una querella puesta por el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Que después Fiscalía siguió el proceso adelante y después un juez dijo aquí hay material. Entonces es curioso que se diga que existe un diálogo, que un mejor diálogo justamente con un gobierno que la querella igual fue ampliada por este gobierno. Pero fue ampliada nomás, fue ampliada, sí. Pero en el fondo fue presentada. Entonces es curiosa cosa, yo creo que ahí fue un poquito para empatar. Yo creo que no lo piensa mucho cuando lo dice, se nos pasa a todos nosotros, pero efectivamente es el gobierno de Piñera el que pone la querella, de la cual hoy día está en prisión preventiva Héctor Yaitul. Entonces, ahora, lo otro, Carabinero, y quiero con esto, como dice la Pamela, ¿cómo es que te viste? Ya, yo todo lo contrario, yo me viste y me quedo. Es súper importante el presupuesto, pero sin voluntad política y apoyo no sacáis nada. Porque si en el fondo nos vamos a llenar a los carabineros de querella y todo el cuento, la cosa termina en nada. Aquí tiene que haber una institucionalidad nueva, con la reglamentación y todo lo que tenga que existir, que claramente está en proceso. Sabemos que existen muchas mesas de trabajo, pero no es solo plata, sino que es plata. ¿Hay que hacer la reforma? Se está haciendo todo eso. En este minuto hay mesas de trabajo con la reforma, con todo. No sacáis nada con puro auto si no tenéis carabineros para que los manejen. Y además, si después tú no los apoyas en ciertas instituciones. Pero también, por otro lado, no sacáis nada también con defender la institución si no les dais plata para arreglar los autos. No, es que por eso te digo. Que no se ha hecho en los... Por eso digo, no, pero si yo eso lo encuentro fantástico. Además, yo leí toda la lista de lo que iban a hacer. Me parece súper bien. Con que cumplamos la mitad, estamos súper bien. La pregunta que uno se hace también es, en el momento en que estamos, y aquí lo dejo lanzado porque no vamos a poder, estamos en un momento en que el crimen organizado creció de manera exponencial, exacto, lo sabemos todo. ¿Y dónde están las filtraciones? Me hago la pregunta. ¿Dónde está, digamos, acá, todo lo que ha pasado, por dónde pasa? ¿No pasa por jueces? Pregunta. ¿No pasa por fiscales? ¿Qué fiscales, asistentes, no sé qué? ¿No pasa por nada? ¿Dónde está pasando la plata? Bueno, aquí toda la gente viene del sur, del norte. Ahí vamos a meter más drones. No sé si me hago la pregunta. Por eso te digo que es como toda una institucionalidad completa. Acaban de encontrar al mentolato, que era la persona que en el fondo sabía que era el top, el líder del robo de madera. Y en el fondo la Fiscalía no pidió ni siquiera la prisión preventiva, sino que la firma quincenal. Y esas cosas son lo que la gente no entiende. Y ahí es donde uno te bueno, con drones, con autos, con todo, yo les puedo adelantar aquí que el problema en la Araucanía, en el Gualmapu para mí, no hará sino que aumentar. Así que Monsalve puede reprimir a gusto, pero el problema va a seguir aumentando. Vamos a una pausa y antes escuchemos lo que tiene para decirnos WOM y volvemos acá en este Póker Político. Seguimos en Cadena Nacional, seguimos en este Póker Político y partimos con los personajes. Y vamos a partir arbitrariamente, porque sí nomás, con el personaje de Jimena Osandón. Oye, la Jimena es como tu favorita. Ay, sí, fíjate. Hay favoritismo en este programa. Claro, sí, favoritismo. ¿Quién es la que más habla aquí? Ya. A ver.
Ella, Ya, la bruja. vamos. Oye, Muéstrame tu bueno, personaje. la Irina Caramanos, que ya hemos conversado un poco de ella. Yo quiero tocarlo también desde el punto de vista, claramente no ha sido un plus para este ¿Tú la gobierno. admiras a ella? Oye, no, perdón, no tengo nada en lo personal, no conozco, me imagino que tiene mucha preparación, pero a mí me parece esto de llegar y sacar esta institucionalidad, es claramente una salida, es cumplir una cosa que ella dijo en un principio, que no iba a tomar un cargo, después lo tomó, pero después dijo que lo iba a reformar. Pero a mí me preocupa esta cosa de llegar, esta es la pareja del presidente y puede cambiar la pareja del presidente el día de mañana. Miren lo que estoy diciendo, pero puede ser una realidad. Lo hemos visto internacionalmente, Carla Bruni, no sé qué. Sí, pues. Entonces, ¿qué? ¿Va a llegar otra persona después? ¿Es como la Carla Bruni? No, y la podría... Es bastante buena moza esta también, no sé si canta, pero es bien buena moza también, ¿ya? Entonces, me preocupa esta cosa de barrer con una cosa... Yo no estoy defendiendo el puesto de la primera dama. No, espérate un poco. Si yo fuera la señora del presidente, no, créeme que lo encuentro agotador. Lo encuentro agotador. Yo te encuentro a ti una cara de primera dama. ¿Otra primera dama? No, yo tengo que ser presidenta. No, pues ella es presidenta. El señor tendría que ser primera dama. Sí, pues, pero no lo veo. ¿Cuál es la crítica que tú estás haciendo? Yo creo que esta cosa de llegar y de un desplumaje en 2 minutos, una persona que en el fondo es la pareja, y no sabemos después si viene otra pareja o no. Ustedes aquí van a decir que ya en tiempo no tengo idea. De verdad que no tengo idea cuánto tiempo lleva. Arrojarse la idea del cambio. Yo encuentro que estas cosas que son esta institución que están instalada en tanto tiempo, vacante el cargo? yo hubiera sido de a poquito. Hemos tenido, ¿te acuerdas la ministra Poblete, la Patricia Poblete, que fue también supuestamente una gran mujer? También ella fue parte importante, íntegra. Ella sacó adelante toda esta parte. Las fundaciones. No, todas las fundaciones. Por eso. Entonces yo encuentro que esta cosa me molesta, siento que es como mi casa. Está defendiendo el rol de Estás defendiendo el rol. Porque, bueno, ya lo defiendo. Espérate, separemos. Pero yo voy a ir más de fondo. Bueno, ya. Después estoy fácil hoy día. Separemos. Lo que pasa es que podría defenderlo porque puede existir una primera dama que lo quiera hacer de naturaleza, pero que llegue una persona y a los pocos meses, saque todas las cuestiones y después... Oye, pero mira, una Carla yo creo que aquí tenemos un ejemplo para hablar de esto mismo. Al gobierno la derecha sobre todo, le ha venido pidiendo que el gobierno gobierne, que se haga cargo. Bueno, esto estaba en el programa. O sea, yo creo que, o sea, estaba en las intenciones, está en el programa el tema del aborto, está en el programa el tema de aumentar determinados presupuestos. Entonces, muchas veces tomamos la arista desde lo polémico, pero no lo vemos desde la perspectiva de que, oye, está efectivamente este gobierno llevando adelante su programa, el escrito y el programa de cómo se ha ido ajustando. Vamos a decirlo, una frase que no va a gustar mucho, en la medida en lo que se pueda, justamente porque han venido modificadas situaciones y en los tiempos que se ha podido. Y este es un ejemplo de cómo se está llevando adelante un elemento que ya se había anticipado, que la institucionalidad de la primera dama iba a desaparecer, que Irina Caramanos, cuando entra y se le critica, la respuesta del gobierno es, bueno, hay desde adentro para poder acompañar el proceso. Pero ella está bien, fue una polémica y en esa polémica se dijo, bueno, se va a llevar adelante para que este cargo ya no exista porque no es acorde a los tiempos. Ya, ahora, como que solamente antes de que hable la Pamela, solamente para hacer distinciones, porque si no todo entra dentro de un saco. Aquí existe una primera dama que tiene una supuesta función, que tiene una función que es administrar las 6 fundaciones que existen, correcto, ¿no? Creadas al arbitrio de cada primera dama. Coordinadora sociocultural de la moneda, ¿ok? Que es el segundo nombre. Y otra situación que es protocolar, que es la cual funciona la pareja, pareje o parejo de cualquier persona a la cual esto va a seguir existiendo. Esa es una institución. La pregunta que se hace Irina Caramanos, y es lo que se abre, es, efectivamente la primera dama tiene que seguir teniendo un rol institucional. 1, administrando eso. Teniendo presupuesto 2, para eso. Teniendo presupuesto. 3, trabajando en la moneda, con todo lo que esto implica. Esa es como la pregunta. Y es respecto de primera dama, primera dama que existió desde la Martita hasta la Lucía Iriarte. Claro. Lo lanzo nomás. Muy brevemente, yo quisiera decir primero que encuentro que es una trampa quedarse con lo protocolar, que es nada menos que los viajes, los cotelés, ¿ya? O sea, yo creo que alguien que ha dicho que va a renunciar y que va a cambiar esto debería, por cierto,
renunciar a lo protocolar. Renunciar a todo, dice. Exacto. Ya. Primera cosa que es una chiva sobre la que advierto que hay de por medio. Y la segunda chiva sobre la que advierto, pero que ya es más bien una sospecha. La primera es una convicción, porque ella ya dijo que se iba a quedar agarrada a lo protocolar. No, dijo que sí, que en el fondo en algunos casos efectivamente hay unas cosas que son entonces protocolares. ya sabemos. Ya No, dice, no voy a dejar de ser la pareja del presidente. No, pero eso es dice lo más dice. que eso. De mi presidente. Dice de mi presidente y voy a participar en mi gobierno, Sí. dice ella, pero además de eso dice, me voy a quedar con lo protocolar frente a la pregunta. Y por lo tanto se va a quedar con el viaje a Nueva York, se va a quedar con el cotelé y se va a quedar con etcétera. ¿Ya? Que fuera como si fueran unas segundo grandes de cosas, esto, lo encuentro una lata. No, pero no parece que a ella no le parece una lata. Ah, ya, ok. ¿Ya? No creo que O sea, para igual, general al chileno le igual te encuentre quiero una decir lata. que es sobre la base del costo del erario nacional. O sea, no se paga a ella. Por el eso, pero pasaje ¿tú qué es lo que crees? No, ¿Que ella ella debería no, yo Yo renunciar tengo a otras, todo? ella debería por supuesto renunciar a Ya, todo, ¿y debería pero existir además la tengo una institución? segunda sospecha. Ya. No, no debería existir. Por supuesto, es una ya. fomedad, Sí, ya. y es increíble que se haya quedado 7 meses y que se quiere quedar hasta final de año y no termina nunca con la cuestión. Yo les quiero preguntar ahora otra cosa. ¿Ustedes le creen a esta señora Caramano, señorita, que se va para la casa en términos políticos? Y si le creen, me adelanto, ¿por qué junto con el anuncio de que se va y se queda solo con lo protocolar pagado por el erario público, ella empieza a dar entrevistas en todos los medios en horario prime? En política, ¿cómo se llama eso? No entiendo eso. Se está candidateando. O sea, ¿qué es lo que no entiendes? No entiendo, o sea, que en el fondo obviamente uno la quiere entrevistar, pues. Claro, pero si tú dices que te vas, Te fuiste. y no solo que te vas del cargo, sino que te vas, te retiras a tus cuarteles de invierno, no vas a ser candidata a nada. No, ella dice que hizo la gira porque lo Oye, dijo acá, estuvo acá, estuvo aquí, oye, estuvo aquí con la Ella Carola ha hace poco. señalado con claridad, te perdiste esa parte, que ella no va a ser candidata a nada. No, ella dice que hizo esta gira de prensa para dar el detalle de los cambios que vienen. Ok, Estoy ¿ustedes le creen citando. que hizo, esa es la pregunta, ¿ustedes le creen que hizo No, la pregunta es si esta era gira necesario eso. por todos los canales de televisión? Todo el mundo la pidió, Yo creo que si eso todo es el mundo lo especular. quería hacer. Bajo Por eso. ciertos elementos de creencia, yo creo que si se hiciera, Y no había dado justamente en entrevista. condiciones en que no ha habido ninguna otra primera dama que haya sacado un provecho político del ejercicio del rol que ha ¿Cómo que tenido. no vio? No, pues candidatas a algo. Martita Larrechea podría haber sido Ah, perfectamente diputada, alcaldesa, lo Es que que fuera. yo no estoy seguro no que lo ca- fue. Bueno, ya. ¿Me entiendes? Entonces, a eso voy. Afortunadamente estamos discutiendo del rol de la primera dama y de esta parte como cabeza de las fundaciones en virtud de en los tiempos, que hay que adecuar la funcionalidad de determinados roles a los tiempos, no porque haya existido un problema de que alguien le haya sacado provecho. No existiendo, yo creo que si tienen las capacidades políticas fuera de este cargo, no veo por qué no pueda tener, o sea, por el solo hecho de ser la pareja del presidente de la República, a futuro, en 5, en 10 años más, no va a poder ser candidata a algo. Yo creo que está en su plena libertad de poder Por supuesto, hacerlo. lo que pasa es No que ella dice ahora. que no. Claro, bueno. Y la pregunta mía es si se le va a creen. Por eso dije por yo lo pronto- candidata. Y la Lógico. pregunta mía es si le Pucha, creen. claro. Y la respuesta mía, además, se las agrego, es que no. No, que por esto en periodismo ahora. se llama, esto en periodismo se llama instalación Sí, de un personaje imagen. político. Ya, yo no estoy, para no lo una- sé, yo no voy a estoy decir convencido claramente de que no eso, estoy de ¿no? acuerdo Yo porque no. yo siendo periodista que trabajo en medio, uno quiere entrevistarla a la Irina Caramano porque no ha dado ni una entrevista en ninguna parte, que dio posta. Después de esto empezó a dar su entrevista. De hecho, estoy picada porque no me dio a mí la entrevista y se la dio a la Caramano. Bueno, yo les digo que cuando tengamos una candidata. una Obvio, candidata, eso puede volvemos a ser, hablar. eso puede ser, por supuesto. De Yo eso no- se no. trata. Oye, Claro, y respecto ahora- de lo otro, de lo protocolar, bueno, también yo creo que, claro, va con cargo al erario nacional, como va en todos los países en donde acompaña a la primera o el primer, no la pareja, la esposa, el esposo, acompaña a determinadas ceremonias en donde están todos Cuando con están sus todos con respectivas. sus respectivos, eso. Hay comidas Entonces, donde uno va con y uno va sin. la función de la presidencia de la República conlleva una parte de del presupuesto que se le asigna para que el presidente o la presidenta tenga un acompañante en estas ceremonias, como lo tiene el presidente o la presidenta, a futuro, no sé, en los Estados Unidos, en todos los países de América Latina, Eso e es incluso en Europa. indiscutible. Entonces, lo protocolar No hay tiene que discusión seguir sobre ejerciéndolo. eso. La discusión es cómo creen ustedes que percibe la ciudadanía a un señor que dijo que no habría pitutos y en el que pero pasan eso es todas otra- estas sí, cosas. sí, Nada más. es el tema que hablábamos antes, sí, es verdad. Vamos con tu personaje, Pamela. Mi personaje es este Ay. señor que se ha hecho famoso, Nicolás Cataldo, un hijo de un torturado y preso político que se jajajea con Evelyn Matei.
Y que para mi gusto representa a este Partido Comunista de rodillas frente a la derecha. Un Partido Comunista que describió la constituyente como la batalla de las batallas. Ahora Tellier intenta recular diciendo que en realidad no es una derrota estratégica, la del 62%. Pero yo creo que aquí tenemos a un personaje que además de esta escena pública que a mí me parece que es muy violenta para un mundo cultural de izquierda, realmente de izquierda, que es el jajeo con Evelyn Matei, está colaborando para mi gusto y por eso lo traigo. Yo creo que va a ser un personaje incidente en el futuro con 2 candidaturas presidenciales. La primera es la de Evelyn Matei, que se inaugura en este punto de prensa, en realidad, del jajajeo con la alcaldesa de Santiago, comunista, y con Cataldo, que la simbología pública es aquí los tengo comiendo de mi mano a esta gente, ya a estos comunistas rabiosos. Y yo creo que la segunda candidatura presidencial en la que Cataldo sin duda va a tener incidencia, que dice relación con lo que está pasando hoy día alrededor de la moneda, es en la de Camila Vallejo. Ya es más o menos claro a estas alturas que en el Partido Comunista por primera vez de una manera clara existen escisiones, existen fracciones, existen sectores, al menos 4, los más importantes de los cuales son los jaduistas, más a la izquierda, ¿ya? A los que no pertenece Cataldo, a pesar de que fue su jefe territorial durante la primaria última, y los que están con Camila Vallejo, que son los llamados amarillos al interior del partido, con los que hay molestia de parte de la base comunista, molestia creciente, porque sienten que están de rodillas frente a la derecha, de rodillas frente a la Concertación, haciendo cualquier cosa para proyectar la candidatura presidencial de Camila Vallejo en el futuro, en lo cual Cataldo es una pieza clave, porque él es probablemente, se posiciona en el cargo que actualmente tiene a través de esta compensación de la que habla Tellier, en un puesto que tiene toda la plata del mundo para hacer campaña. Y en territorio. En el territorio. Y yo digo que a lo que se va a dedicar Cataldo es hacerle campaña presidencial a Camila Vallejo. Él fue además fue jefe de gabinete de durante Camila Vallejo, toda ¿no? la primera legislatura. ¿Cuáles son las 4? No, pero él estuvo en Cerro Navia, Cataldo. No, pero... No. Él es de Valparaíso y él fue jefe de gabinete efectivamente durante toda la primera legislatura, los primeros 4 años en los que estuvo Camila Vallejo. Claro. Es muy cercano a Camila Vallejo y yo les cuento que su rol interno dentro del partido, como prácticamente capitán de la fracción camilista, es oponerse a Jadwe, hacerlo desaparecer y levantar la candidatura de Camila Vallejo. ¿Y cuáles son las 4? Tú dijiste 4, los Jadwe, camilista y es más complejo explicártelo porque no tienen eso, no tienen unos liderazgos tan claros, como que yo te pudiera decir tal, pero son hay 3 que son más cercanas a Jadwe y claramente la de Camila Vallejo y la dirección del partido es minoritaria. Yo solo quiero ahí agregar algo que no voy a poner en duda lo que dice Pamela, pero yo no sé si la imagen, o sea, creo que la instalación hace rato está la instalación de la campaña de Evelyn Matei, lo he visto en muchas partes, pero tampoco una buena imagen para la derecha. Estar haciendo guiño a personas como Cataldo y la alcaldesa de Santiago. A ver, esos matrimonios esas matrimonios no van a existir nunca. O sea, no te lo van a decir, pero yo sé que no caen bien tampoco. O sea, pero es que ella queda como la dueña. Pero queda como la dueña. Pero yo creo que resta. No, pero ¿qué te decían aquí a ti? Alguna gente pues, ay, qué incómodo. Pues si toda la vida, o sea, si yo soy parte del grupo, o sea, en el fondo uno dice, eso es una imagen. ¿No te gustó? No, es que no la creo, no es que no me guste, no la creo. O sea, creo que no la creo. Esa relación de amigui, no. Es verdad. Ese señor viene con una billetera. Yo encuentro que ahí hay una risa por interés. Qué mejor ejemplo exacto, dentro de esta mesa. Para los territorios. Pero lo que pasa es que qué mejor ejemplo dentro de esta mesa que estoy a equidistancia de Pamela y de la nona, porque yo fui, creo, uno de los pocos que apreció el gesto. Separo las dos cosas. ¿Tú crees que es un gesto de unidad? Y es muy bueno que se ve, tal como condeno los dichos de la carrera al inicio, creo que este gesto ayuda justamente a descomprimir determinados climas de odio que pueden existir. Eso es lo que hace Matei, efectivamente. Entonces, efectivamente, es lo que opina la ciudadanía. De alguna manera descomprime eso. Entonces yo aprecio el gesto.
Distinto es, y aquí sí coincido con Pamela, en que claro, el rol que tiene, sobre todo por el cargo que termina, no sé si al final de chiripa, como se dice, ocupando, es tremendamente clave. O sea, hoy día, para mirar el eje y la dirección que va a asumir el partido como parte del programa, es clave esa subsecretaría, porque no solo tiene recursos, sino que tiene el vínculo directo con los distintos municipios. Y entonces es entregar, aquí hay dos cosas, la DOS y esta. Entonces finalmente termina entregándole, ni siquiera al Partido Comunista, tal, porque también coincide ahí, a Cataldo y al grupo, a las células, porque se organizan en células en el Partido Comunista, a la fracción de Camilo Vallejo en este caso, en bandeja la posibilidad de desplegar una campaña no siendo un periodo electoral. ¿Saben cómo se dice esa fracción interna? ¿Sabes el nombre que se dicen ellos internamente? Esa fracción que es minoritaria, pero la más poderosa porque está instalada en el gobierno, comunista frente a amplistas. Ya, un mix. Un mix. Vamos al personaje también de Nico. Este personaje es más fome. Mi personaje, sí, pero no lo vamos a decir. No, pero no importa, pero, no me encanta. Pero hoy día yo creo que asume cierta relevancia. No, yo decía que él es fome, no el personaje. Matías Walker. ¿Quién es el fome? Matías, no el personaje. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está acá? Bueno, porque varios elementos. En la presencia de la familia Walker dentro del Congreso, creo que Matías, hablo antiguamente, había mostrado, se había posicionado como un demócrata cristiano más cercano a la izquierda que sus hermanos. Hoy día, aparentemente, está posicionado y está demostrando que no solo es capaz de articular, por cierto, me refiero a como el chantaje político frente a la solicitud de urgencia del voto obligatorio que le hace al gobierno. El sentarse por, ¿cuánto? 30 minutos en otra mesa de negociación hasta que el gobierno no me apruebe y termina sentándose en la mesa de negociación por una nueva constitución. Ha demostrado tener muñeca, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que esa muñeca, yo creo que ¿cómo lo percibe la ciudadanía? Bueno, que está llevando a la democracia cristiana, él, junto con Jimena Rincón y otros personajes de la ADC, a confirmar lo que buena parte de la ciudadanía pensaba en los últimos años, que la ADC no es un partido, o por lo menos ciertos personajes de la ADC no son un partido de centro-izquierda, sino que evidentemente son de centro-derecha, al punto de sentarse en este lado de la mesa, con la derecha, incluso con republicanos en algunos casos, y dejando de lado un poco lo que es el poner el pecho a las balas, por decirlo así, frente a conversaciones tan necesarias y que la ADC ha tenido discusiones internas importantes, ¿no? Como el de la nueva Constitución. Yo estoy muy perdida y aquí les quiero preguntar. ¿A ustedes les parece que la ciudadanía está siguiendo este debate? ¿Ustedes creen que le importa de hecho que esta mesa paralela rara, que a mí ya se me confundió quiénes son, no sé quién lleva el pandero, llevan un mes y no sabemos qué pasa, dónde se juntan, dónde... O sea, no sé ustedes qué... Esa mesa paralela, como Nico lo dijo, hicieron un punto de prensa, yo estaba presente ahí. Y duró un punto de prensa. Duró un punto de prensa la totalidad, porque en 20 minutos ya Jimena Rincón y Matías Walker ya no estaban. Pero yo creo que fue otra cosa más magistral que todo eso, porque el PDG fue muy... El partido por la gente. Fue muy importante, en eso hablaron, de hecho el discurso lo leyó el jefe de bancada. Pero lo divertido es que cuando se realizó la primera reunión, que fue paralela a la mesa, pongámosle oficial, con esta mesa de conversaciones. Esto es para hablar de la nueva Constitución, de eso estamos hablando. Apareció en el Congreso, en una sala, estaban los tradicionales, la oficial a la cual se fue Jimena Rincón y Walker, y en la otra estaba un grupo más pequeño, y apareció Parisi en una pantalla. O sea, el PDG fue magistral. Hizo parte de esta movida, que no sé si habrá sido con la anuencia o no del Partido Demócrata Cristiano o esta fracción, pero él terminó en un computador transmitiendo, opinando, todo Estados Unidos, que no tenía ninguna otra forma de entrar en el diálogo. Entró a través de la creación de esta mesa que ustedes ven ahí, ¿se fijan? O sea, digámoslo quizás con una palabra más violenta. Hubo una operación de Jimena Rincón y Matías Walker que duró menos de 24 horas, con la cual ellos quedaron instalados a través de esta mesa paralela y adentro de la conversación supuestamente oficial, que era la dificultad que tenían, porque habían quedado fuera, y rápidamente entonces se deshicieron de estos otros una vez que quedaron instalados, ¿cierto? Y Parisi quedó en esta mesa que no tenía ninguna posibilidad de ser invitado de ninguna forma, pero como el PDG
fue parte importante de esta mesa 2, que no lo escuchaban, Ya, pero todo el cuento. solamente quiero Tu saber... pregunta no, ni un interés la ciudadanía. No, cero. Y nadie cero. entiende nada. Cero, O sea, cero. como Y que... te digo más. como que es como- A la ciudadanía no solo no entiende, sino que no quiere entender, no le interesa en lo más mínimo esta cuestión, encuentra que es un despelote. Y cada vez... hubo un logro esta semana importante que yo creo que es por presión ciudadana, y la abuela también algo contribuyó en eso, que es voto obligatorio. El gobierno se está haciendo el loco con el voto obligatorio. Muy el loco, había tenido conversaciones con varias gente, Sí, incluía yo yo, de ella. que esa cosa se dejara ahí, y se vieron en la obligación de tener que meterlo. Y yo les quiero recordar acá lo que he insistido cada vez que vengo. No hay un solo paso dado del proceso constituyente en la realidad, Real. porque no está en No, sede nada, legislativa. claro, nada. Exacto. Hay Álvaro Elizalde con Soto Conversaciones. instalados ahí con los jefes de los partidos que no tienen nada que estar haciendo, tomándose el café con la plata del Congreso. Que se vayan, por favor, esa gente de ahí y que se ponga en sede violenta. parlamentaria la discusión que es con los parlamentarios, ¿ya? Esta mesa paralela yo creo que logra lo que dice la nona, que es meter a un elemento clave para todo lo que viene, para la élite, porque a la gente no le interesa Sí, nada, ya. que es al PDG y a Parisi, ¿ya? Pero que son claves. Ya, para y que poder van a- entender PDG y Parisi van a ser de alguna manera como uno de los brazos armados de... No, entraron a esta mesa de No, sí conversación. sé. Lo que quiero decir es que ¿Por qué eso van a ser claves? Claro, pero van a ser claves Van a ser, para... te digo el tiro, para porque todo. van a imponer no como brazo armado del Partido Republicano, que es No, lo no, que no, pensé que era de... van a imponer, creo yo, de Walker que les va a y de- resultar... No, Walker ya está feliz instalado en la otra la mesa, otra, la ya se oficial. olvidó. ¿Por qué es fundamental el PDG? Primero porque es el partido bisagra para todo. Sí, claro, Hoy día son sí. O sea, seis, van a siete, ocho decidir, son. van a decidir quién es Hoy la día próxima mesa del Congreso, van a decidir si hay reforma tributaria, van a decidir si hay Exacto. reforma de pensiones, van a decidir si el presupuesto de Monsalve se Monsalve va. aprueba o no se aprueba. Todo lo va a decidir en la práctica el PDG, ¿ya? Y por lo tanto el poder de Parisi crece ostensiblemente a cada segundo. Pero además de eso van a ser claves, creo yo, para imponer voto obligatorio, que ya lo fueron, moviendo una pestaña, lo lograron, en definitiva, y para imponer plebiscito de De entrada, entrada, eso es lo que te Ese digo. es que es lo que yo creo que viene ahora. Ya. Eso lo anunciamos la semana pasada, pero no, como que no pasó. No, Es que no se como sabe, no porque ahora avanzaba. se van a juntar. Que en ese Ahora se camino juntan, van, Acampados, en ese justamente. camino están ahí. El Ok. próximo jueves se vuelven a juntar. No, pero quería saber si estaban más bien tipo Rincón Walker con ese grupo o van a seguir transitando No, a No, es esta que yo cosa creo van que a ser seguir en la sexy, la jugada ser de Walker sexy y para Rincón que- ya por eso, le a eso voy. entregaron el poder al PDG. Claro, pero es un poder Un relativo. coletazo que terminó haciendo ver cómo hoy día finalmente Walker no parte con Yo un no poder que hoy día encuentro lo pierde. Nada lo tiene de el fome PDG. Walker, ¿eh? Yo tendría mucho que contar y muy entretenido Walker, qué pena que no tengamos tiempo. Pero lo que pasa es que tiene que existir esta mesa paralela porque el PDG tiene que tener como un pivote para poder influir. Porque además, Porque mira, esa- ahí porque- está, esta es la portada de la segunda hoy Porque día, PDG también que tiene que ver pone con el condiciones para entrar a PDG. dialogar. PDG, un nuevo dolor de cabeza Claro. para el gobierno. El PDG va a ser No clave. digo más. Claro, la Porque es la aguja hoy día. bisagra, la Suma aliados bisagra. bisagra. tácticos, impredecibles, ministra Uriarte, Y su uno- perfil electoral. Uno ya tiene que empezar Mira, ahí está a... el señor Ollarse, que no hemos entrevistado varias veces acá. Ollarzo. Ollarzo. Rubén, vino sin traje, con traje. Claro, la ministra Analía Uriarte, que anda pirquineando votos para la mesa de la Cámara, tiene que tener hartos esfuerzos con el Partido de la Gente, Exacto, porque ellos ellos van a van a ser decidir. Claro. definitivos en eso y en Vamos todo lo a una... vamos a dar los cachos, tiremos los cachos, quién es el ganador. Y después vamos a la pausa, acuérdense que hay que... Matías Walker, un hábil político. Hay que decirlo, una operación de 24 horas y se instaló ahí, ¡pum! Quedó metido. En 30 minutos. Bueno, me imagino que todos tendrán una... 8. No, Ocho. perdiste. Oye, pero en parte ahí la gané. Mira, ¿Ah? 10. ¿Cuánto? gané. 10 tiene. ¿Quién ganó? La nona. ganó. Y ya, mientras contamos, nos vamos a la pausa Irina, y les decimos Irina después quién ganó. ganó, porque es algo que lo está esperando todo el mundo, la ciudadanía completa, quién es el que ganó. Vamos y volvemos. Seguimos en Cadena Nacional, estamos en este póker político y ahora nos faltaba la atención, lo más importante. ¿Quién ganó? Por favor, saquen sus dados. Ahí está. ¿Quién? Yo, pues,
Tú ganaste Yo, con pues, yo gané. Irina Caramano. Con Sí, a mí me Irina. parece que es el personaje Pucha, de la semana. ya que se va, está bien, que gane. No se va, pues. No, pero se va poco, pero Se va termina poquito. yendo. Bueno, ya puede que no podemos se volver vaya a discutir. tanto. Claro, podemos volver a discutir. La cosa Oye, es que no aparezca una Carla Bruni. Yo encontraba gran Ese sería personaje grave. Matías Walker, que hay que decir que es un habilísimo político. Sí. Ya, bueno, pero no Lo lo que se elegiste. propone, No pero- seas envidiosa. Ya, no seas envidiosa. Y Y vamos quedando Catando ahí completando haciéndole otro. la campaña. A Boca. Exactamente, no a Camila Vallejo, tal cual como dijo, con una enorme billetera, como dicen los argentinos, es y con- billetera y con mata 3 galán. años. Mata- Claro, billetera mata galán. Y con 3 años para hacerle la campaña. Billetera De a poco. mata galán, Cataldo está subiendo los bonos en todas partes. De todas partes. Ah, Tinder está Además, ya vuelto estamos loco. viendo, fíjate que éxito, tenemos cualquier hartos éxito. candidatos presidenciales para la próxima. Tenemos ya instalada a ¿A quién? Matei, ya instalada a Camila, Camila, 2 mujeres. instalándose Parisi. Sí. Oye, pero el mismo Cataldo podría ser candidato a algo. No tenía oferta. ¿Ah? El mismo Cataldo podría ser candidato a algo con tanta No, presencia no, pública. Cataldo, ¿Tú dices que no? Oye, en Guardemos política las pasa de todo, proporciones. en política... No, espérate un poco, en política pasa de todo. No, sí, Sí, no, ya lo guardemos sabemos. la proporción. Team Patriota, no lo olvidemos, Team Patriota. Ojo ahí, ojo también, ahí. Sí, pues también. Jimena Rincón está esperando ahí los amarillos, Yellow Yellow. Submarine. Los Jimena amarillos Rincón no puede dejarla también. abajo tampoco. Oye, Pueden pero- inventar ahora... Jimena sería una Jimena estupenda. Rincón, sí. Además que la venganza, por Estupenda. Dios. Sí, que va, es que yo creo que la venganza es lo que está tomando ella. Ya, ¿qué es lo que viene la próxima semana? ¿Cuáles van a ser los temas, según ustedes, de la próxima semana? Yo voy a tener que catetear con mi plebiscito de entrada. Yo creo que Ah, sí, hay segunda que escuchar semana, a la vamos a ver, ciudadanía ¿ya? y que se va configurando para allá el cuadro, ¿ya? Y que esto que parecía imposible, que era un plebiscito de entrada, porque estábamos todos bajo esta chiva de la clase política, de que había un acuerdo previo, que no sé qué, que yo he insistido aquí que es ilegal. O sea, un proceso constituyente desde el punto de vista legislativo, constitucional, solo puede abrirse a mi juicio con un plebiscito de entrada. Pero además de eso, cada vez es más importante. O sea, si no han llegado a un acuerdo y van a seguir sin llegar a un acuerdo entre los partidos políticos en esta juntura que tienen Elizalde con Soto, es porque tienen un problema, un solo problema, porque en todo lo demás están súper de acuerdo. Son igualitos, además, todos con todos, de los comunistas hasta la UDI. El problema que tienen es la ciudadanía. Y si no meten ciudadanía en este proceso, no van a tener Ya. proceso o se los van a rechazar. ¿Tú crees que en el caso, tú quieres o crees que hay que hacer un plebiscito de entrada que sea la misma pregunta, porque ya lo hablamos, la misma pregunta anterior, es decir, ¿quieres o no nueva constitución y quién la haría? Eso es. Claro. ¿Y tú crees que quién ganaría? Yo me imagino que ganaría que sí quieren nueva constitución Sí. y que quieren una constituyente que no se llame constituyente. Yo también Supongo creo, por eso. eso que yo creo, bueno, yo- Pero los partidos pero no lo también creen. para qué hacerla, tú decís para la legitimidad, ¿no? Porque legislativamente, insisto, el proceso constituyente anterior terminó con el plebiscito de salida. Se supone Si que tú sí, quieres técnicamente abrir sí, sí, en un términos plebiscito legales de sí. entrada- primero, Quedábamos con la segundo constitución que estamos, por argumento. eso estamos con esta constitución. Segundo pues, eso es verdad. argumento, me interesa que la gente opine, no que el señor Tellier con el señor presidente de los partidos opinen. Ya. No quiero escucharlo a ellos, quiero escuchar lo que quiere la ciudadanía. Ya, tú vas por un plebiscito de entrada. La ¿Tú haría, crees que hay que hacerlo? ya la haría más legítima, pero no tengo Ya. la certeza que tiene la Pamela como que va a salir resultando eso al final. ¿Cómo? Es Y que si no, no, no podía. lo hacemos te porque entiendo. no conviene. No, No es entendí. que yo siempre no creo, o sea, yo entiendo lo que dice la Pamela, Pero comprendo que la haría mucho más legítima al final si se vuelve a hacer todo el proceso de nuevo, yo lo comprendo. No tengo la claridad que sea tan necesario sí, Hacerlo, ya. pero lo que sí hay una gran dificultad hoy día de parte de la gente que está pensando, ¿no es cierto?, el mecanismo que todavía no ha podido llegar a un resultado final. Entonces, Ya. en una de esas, tal vez la ciudadanía podría Ok. ayudar. Yo Nico. creo, y lo dije la vez pasada, que no es necesario cuando tenemos representantes electos que los representantes tengan que estar preguntándole las decisiones que tienen que Perfecto. tomar y todas Ya. a la ciudadanía. Creo también que el que puede lo más, como dicen los abogados, puede lo menos, y por lo tanto, si la legislación lo establece, bueno, los representantes están allí para poder modificar esta legislación y por lo tanto, para mí no es necesario un plebiscito de entrada. Ya. Sí es necesario que se llegue a un acuerdo político y creo que Quiero- la próxima semana, dado que será la última semana previa al 18 de octubre, no obstante esta mesa se haya parado esta semana,
es muy probable que tengamos algún humito blanco. A raíz del 18 de justamente a raíz del Ya. 18 de octubre. Nos quedan súper poco tiempo. Yo igual sé que voy a pasar un poco más rápido por un tema. La imagen del día para mí, y eso sí es tema ciudadano, es un niño que está en el piso 21 a punto de caerse prácticamente. No sé si tenemos la imagen ahí. Y me gustaría que de alguna manera podamos, porque esto no es un niño, digamos, en una casa, de unos padres que están descuidados, en fin. Aquí lo que pasó es que hay unas guarderías que están funcionando de manera ilegal, porque es que ni siquiera me atrevo a decir ilegal. Que no son ilegales, por eso te digo, son gente fruto de la necesidad. Exacto. Cuéntenme ustedes qué es lo que les pasa con esta imagen, porque efectivamente lo que estaba funcionando ahí es una guardería donde la gente que no puede, porque no hay jardines infantiles, porque no pueden pagarlo, porque son muy caros, se ponen de acuerdo, se juntan y en el fondo finalmente le pagan a alguien para que cuide a los hijos dentro de los edificios donde viven. Lo mismo que vimos, solamente muy corto, eso que nos impresionó tanto, que las bodegas estaban siendo arrendadas por gente que está durmiendo ahí. Bueno, se arriendan aparte y se subarriendan. Eso es lo que está pasando en este caso en el centro de la capital, pero me imagino que en muchos otros lugares más donde niños, niñas están siendo cuidados por personas, así nomás, por dando una luquita a la vecina. ¿Qué les parece esto? Yo encuentro que, fíjate, me ataca esta imagen. Sí, a mí también. Pero encuentro súper importante que ustedes la pongan en un programa de discusión política, que quizás no sería como lo obvio, porque yo creo que efectivamente en medio de esta tremenda crisis social, económica, política que estamos viviendo, delincuencial, de narcotráfico, los niños han quedado al último, nuevamente rezagados, en algo que yo, sobre lo que llamé la atención hace mucho tiempo atrás, que lata citarme a mí misma, pero qué vergüenza además, pero que es que no había política de infancia en adelante, y yo creo que efectivamente los niños están en una condición atroz. Se le cambió el nombre al Sename y no se le cambió nada más. Sigue habiendo muertos, fallecidos en el Sename en estos meses, ¿ya? De niños que están o personas que están al amparo y la responsabilidad del Estado. Yo creo que de la defensora de la niñez nunca más volvimos a saber. Yo no sé qué es lo que está haciendo. No, pero la entrevisté hace 2 días. Pero se ha notado una ausencia. Pero igual quiero hablar de niños y niñas de nuestro país, que no estoy diciendo que no queramos hablar del Sename, pero quiero hablar de madres que necesitan efectivamente. Bueno, hay una carencia efectiva de salas cunas, de distintas guarderías. Bueno, esto es una realidad. Recordemos que Michelle Bachelet tuvo una política que fue súper importante y fue muy buena, con un aumento de las salas cunas. No sé si ustedes recuerdan, eran como 800 salas cunas al año. Integra y Junji, y fue importante. Y es una tremenda ayuda. La verdad que, pero las listas de espera hoy día están súper copadas. ¿Qué pasa y sobre todo cuando pasa a niveles medio menores y medio mayores, realmente. La sala cuna universal es un proyecto que hoy día está en el Senado, que sigue durmiendo, que hace un poco relación con una reforma como de pensiones, porque parte de tu sueldo, un 0, tanto, no me acuerdo, por ciento, iba a un fondo para salas cunas. Claro, pero las madres migrantes no tienen derecho a que los niños... No, porque todo, por eso era todo, pero no, espera un poco, no, pero las madres migrantes, tú sabes, al menos que yo no sé si ahí estoy de acuerdo o no, pero porque se causa mucha incomodidad para muchas familias vulnerables chilenas, que una persona migrante, digamos, con un niño versus una chilena en igual condición, tiene prioridad el migrante que el chileno. ¿Ya? O sea, yo creo que el niño aquí, frente a las necesidades del niño, no hay que distinguir si es de una familia migrante o una familia chilena, son niños. Pero se hace. Bueno, por eso. Porque tienen que cortar. Pero ¿tú estás de acuerdo con que aquí hay un rol del Estado que tiene que ser primordial y hacerse cargo de... O sea, que hay un tema, o sea, te lo diría, yo que soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos, esto es un tema, una agresión a los derechos humanos, porque muchas veces se considera que es la falta del Estado. O sea, aquí tenemos, oye, si no empezamos por abajo, que es la primera infancia, estamos perdidos. Mario Weissbull decía que si nosotros seguimos permitiendo que los niños pequeños sean vulnerados, tenemos 20 años de delincuencia asegurada. O sea, así es la línea de... Pero como Estado deberíamos actuar frente a este problema. Totalmente, porque además... Qué bueno. ¿Cuántos niños y niñas están en condiciones? Qué bueno que lo tengamos así, porque efectivamente que hay un rol del Estado, justamente eso refuerza el tema de un Estado social de derecho, y qué bueno que exista transversalmente esta conciencia. No, más allá de que bueno que exista la conciencia de que esto es un problema estatal y que el Estado se tiene que hacer cargo de este problema. Además que cuando te hace cargo los niños, tiene muchas consecuencias positivas después.
ya Por en supuesto. muchas materias. Sí. Y la Sin posibilidad duda, de pues, lo vulneración comparto de derechos, perfectamente. la imposibilidad de las madres de hoy salir día a hay premios trabajar, Nobel que te etcétera, dicen lo etcétera, importante etcétera. que es invertir en primera infancia y cómo el Estado después ahorra cualquier cantidad en menos proyectos de orden social. Pamela Giles, diputada de la República, muchas gracias. La buena Luna Sandón, Susana. muchas gracias, Gracias, diputada de también de la nada, pues. República, las diputadas ricas. Las más ricas. Y también estamos con el consultor Nicolás Freire. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tendrá que por ser estar con diputado en el nosotros. próximo periodo. Sí, porque Para poder seguir acá. decir. Vamos a Para que estar a la todo aquí, altura. puro Hoy estamos a la diputado y altura. diputada. Sea honorable, Exactamente. sea honorable. Va a Y llegar a ser nosotros honorable. nos vamos. Este fue el Poker Político de hoy día. Chao, sigues en Día X.